7 de la mañana, 10 minutos, 7, 10 minutos. Bueno, y la capital panameña es centro a partir de hoy del Foro Económico Internacional que reúne a líderes de América Latina, empresarios del mundo entero que se concentran para debatir varios temas que tienen que ver con desarrollo, con integración. Pero en medio de esta necesidad de desarrollo, integración, pero sobre todo de cerrar esas brechas de desigualdades que caracterizan a países como el nuestro, se dan los escándalos de corrupción. Y para ejemplo, un botón. Los panameños hemos sido testigos en las últimas semanas de la audiencia por el caso de corrupción más grave registrado en la historia del país. Y recién ayer inicia un nuevo proceso contra el ex vicepresidente de la República. ¿Le impacta realmente al panameño la corrupción? ¿La ha logrado entender? ¿Sabe realmente el daño que causa el desarrollo como sociedad? Yo quiero agradecerle esta mañana a Carlos Barzallo, abogado y miembro de la Fundación Libertad Ciudadana, que nos ha acompañado para hacer los análisis sobre este tema, a veces tan complejo. Carlos, tu visión de lo que ha pasado en estas últimas semanas, pero sobre todo lo que compartíamos recientemente y que voy a tener mañana la oportunidad de detallar, es una encuesta donde señala en muchísimo tiempo que al panameño al parecer sí le preocupan los niveles de corrupción que hemos alcanzado en el país. Gracias, Carlos, por el enlace y te escucho. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, hay una encuesta reciente de este mismo mes de enero, aunque la data es de 2025, que viene a ser la cuarta encuesta que celebra el CIEPS, que es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, una institución muy seria en Panamá, que desde el año 19 viene midiendo cómo se perciben los problemas en Panamá y dice de manera categórica que el problema número uno del país es la corrupción. 37% de los panameños piensan así. Y es curioso porque supera problemas que uno pensaría que también están en la mente del panameño, como el desempleo, el cual queda en un 23%, el tema del costo de la vida, que preocupa mucho a los panameños, pero en un 8% según esta encuesta, y la salud, que queda en un 2.9%. Estos números son consistentes con lo que estaba pasando en el 2019, 21 y 23, porque esta es la cuarta encuesta. Y también nos dan otros datos importantes que las personas creen que en un 62% de los panameños consideran que el problema de la corrupción ha aumentado, mientras que un escaso 9.6% considera que ha disminuido. Ese es el panorama en números fríos. Hay mucho detrás que con mucho gusto podemos elaborar. Ahora bien, ¿cuán importante es que los panameños sí reflejen un nivel de preocupación por los casos o niveles de corrupción que hemos alcanzado? Es buena la pregunta, interesante y paradójica, porque es importante que se tenga esta conciencia. Sin embargo, leyendo los números en detalle, hay cierto grado de paradoja. Me explico mejor. Cuando el panameño considera dónde está la corrupción, la circunscribe básicamente en el sector público, considera que está en los partidos políticos, en el órgano ejecutivo, y no se escapa la función judicial y ni la asamblea. Ve mucho menor el grado de corrupción en la empresa privada y en la gente común. Lo cual es muy interesante porque hay otras encuestas muy serias también, como el Latinobarómetro, que indica que en el tema de la pequeña corrupción, que es el pagar sobornos para obtener servicios públicos, que en principio son gratuitos, el panameño participa activamente pagando estos sobornos, colocándonos en uno de los 5 países que más sobornos pagan en Latinoamérica. Entonces, ahí tenemos una contradicción que merece mucho más estudio. Sí. Y el otro tema es que a pesar de todo lo que decimos que nos preocupa la corrupción, tenemos un problema paradójico. Se eligen autoridades que han tenido casos de corrupción y estas a su vez exoneran, reducen pena o indultan o perdonan a casos ya cerrados de corrupción, lo cual nos genera un tema de que podemos marcar todo lo que preocupación de corrupción, pero cuando viene el efecto de elegir por múltiples razones, no una sola, la elección no se compagina con nuestra preocupación en la corrupción. Hay algo paralelo, que sí, que hay una preocupación evidente y cada vez más marcada del panameño por los niveles de corrupción, por todos los escándalos que nos han acompañado. Carlos, amigos televidentes, llevamos 14 años en esto, en medio de escándalo de corrupción, escándalo tras escándalo, gobierno tras gobierno, y todavía ni siquiera hemos salido del primer caso más grande, que es Odebrecht. Y en las últimas 2 semanas el panameño simplemente trata de digerir esto.
que el proceso inicia con la develación en Brasil de que aquí funcionarios en Panamá habrían recibido 59 millones en coima para que les permitieran ganarse las licitaciones, las grandes obras que las necesitábamos, pero que alguien coimió, se inflaron los precios, nos costó más a nosotros, pero cuando esto ha avanzado, resulta que ya se han cautelado más de 80 millones, o sea que ya no estamos hablando de 59, estamos hablando más de 80 millones. Resulta que ya más de 23 personas han llegado a acuerdos de pena, que están devolviendo millones. ¿Y a qué voy? Y perdona que me haya tomado tanto para un poco contextualizar, de que el panameño está convencido de que aquí no va a pasar nada. Entonces, sí, estamos preocupados por la corrupción, pero hay una grave preocupación por el nivel de impunidad que siente el panameño, que caracteriza los casos de corrupción en este país. Bueno, eso me da pie para explicarlo con números. Precisamente lo que acabas muy bien de reseñar es el 78.5% de los panameños consideran de que si denuncia un caso de corrupción no va a pasar nada. Ese es el número duro, es decir, casi 8 de cada 10 panameños. Y es más, y lo más paradójico es que 75% consideran que de denunciar él o la que tendría un problema es el denunciante, que tendría problemas personales. Es decir, los valores se han invertido. Denunciar se ha visto como malo, no pasa nada, y el que debía haber sido denunciado y puede ser investigado se escapa de la sanción, tanto judicial, penal, tradicional como la social, porque también hay que tener en cuenta este tipo de sanción que es la social, que tampoco a veces se da. Entonces, y hago una matización, nosotros tenemos la encuesta que tiene 86 páginas, es muy, muy profunda y tiene un tema que adicional a la corrupción es los valores y la formación de la opinión pública. Tiene mucho que ver con los medios de comunicación y titula un tema que se llama la amenaza de la desconfianza, porque otros números nos indican que en Panamá hay una desconfianza muy que se está incrementando tiempo tras tiempo. Doy dos elementos solo para cerrar. El tema de los 14 años que se mencionó es lo último que llevamos, pues ha sido público notorio, has dado en el clavo en el tema de que los números no cuadran, esos 59 millones se quedaron cortos, como tampoco cuadra en los casos de acuerdos de pena donde se está devolviendo una fracción de lo que se apropió indebidamente y eso tampoco se ha explicado lo suficiente y requiere mayor transparencia, ya que si no, la corrupción va a resultar incluso en los casos donde se ha logrado acuerdos de penas que en sentido de justicia son positivos, va a resultar un buen negocio porque se queda la persona que reconoció la corrupción, se queda con un porcentaje. ¿Cómo logramos en Panamá separar el sesgo político de la justicia real y el respeto a los debidos procesos? Eso lo venimos escuchando también, desde el expresidente Ricardo Martinelli hasta los últimos casos. Y voy a señalar una frase en común: persecución política. Y ahí nos quedamos, en el discurso de persecución política que suele a veces causar ruido con las formas en que se dan las aprehensiones y el manejo per se de algunas detenciones versus las pruebas que sí tiene que tener un ministerio público para lograr una condena ante los tribunales. O sea, pero ¿cómo separamos eso en un país que le encanta la política? Porque ese es otro elemento. Al panameño le encanta la política, a nivel que hay figuras que no importa que hayan robado, pero hicieron. ¿Qué es lo más triste? Entonces, ¿cómo logramos nosotros lograr lecciones bien aprendidas después de estos 14 años de tanto escándalo? Sí, comienzo con una idea. Esto no es para nada nuevo. Hay estudios históricos suficientes de los años 1821, de antes de ser incluso Panamá o estar por serlo, donde el problema de la corrupción viene muy arraigado a un aspecto cultural y a la política. Sobre la pregunta específica, ¿qué hacer? Hay varias cosas que se pueden hacer y siempre insistir en una figura que es los investigadores y los juzgadores, que son dos etapas importantes, que sean siempre independientes. Eso es una aspiración permanente y no se puede dejar de lado, porque todo este tema de poder alegar persecución política se basa si se cometen actos y hechos que pongan a la ciudadanía a sospechar de que en efecto hay un sesgo político. ¿Y cuál es el primero y más clásico? Usted analice fríamente, olvídese de los nombres de las personas y pregúntese por qué no se investiga y juzga cuando las personas están en el poder.
y no se hace es cuando salen del poder. Allí comienza el primer sesgo de persecución política porque es el nuevo que ganó que investiga al que salió. Mientras está en el poder, no se hacen investigaciones. Todo cambiaría y no habría sesgo, sí, o el sesgo sería menor si las autoridades de investigación y judiciales estuvieran haciendo los casos en paralelo, como sucede en otros lugares, donde hay corrupción, igual que en Panamá, pero hay menos grado de impunidad, en el sentido de que se puede investigar al poder. En Panamá la debilidad está que el poder, cuando está en funciones, no puede ser investigado. Quiero agradecerte, Carlos, por este análisis y acompañarnos, bueno, en medio de un proceso recién que, como sabes y todos los panameños sabemos, inicia apenas al ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Breves comentarios de este último caso, Carlos. Sí, bueno, otro caso interesante, yo tengo la plena certeza de que estaremos hablando por muchos años de esto, con sus altas y bajas, como ha sido todos los precedentes que hemos tenido. Esto apenas comienza, tendrá todos los giros, todo el mundo cacarea que hay que respetar el debido proceso y así tiene que ser. Sin embargo, debe prevalecer tanto las formas como el fondo. La justicia es forma, pero también la justicia es buscar el fondo, buscar la verdad y hacerlo relativamente rápido y pronto, para que no estemos décadas en esto y no vean los hijos. Yo tengo un ejemplo que utilizo. Un padre en el caso de Brecht que llevó a su hijo a entrar a la escuela primaria. Ese hijo se va a graduar de la universidad y el caso todavía no ha terminado. Así es. Te agradezco, Carlos Barzallo, con nosotros esta mañana haciendo el análisis de la percepción de corrupción en el país basado en la última encuesta del CIEPS. Dicho sea de paso, mañana vamos a detallar junto a Harry Brown algunos elementos y otros enfoques que también ha reflejado esta última encuesta, así que ustedes muy pendientes.